Sí, bueno, les decía que yo era un líder muy importante. Martín, ya vamos a empezar. ¿Qué? Ah, sí, una disculpa, una disculpa. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, a un vistazo educativo con Caro Arreguín. Estoy súper emocionada porque hoy voy a empezar una nueva sección en la que vamos a analizar ciertas frases, ciertos fragmentos de personas que han cambiado de cierta forma la historia o que han impactado su época. Y a partir de eso pues vamos a aprender diferentes idiomas, obviamente pues de los que sé, ¿verdad? O sea, no me sé muchísimos idiomas, pero bueno, pues el día de hoy por eso lo llamé Aprendamos Inglés con Martin Luther King. Así que quiero llamar a la cámara a Mr. Martin Luther King. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Gracias por venir al canal. No, gracias por invitarme. No, el placer es mío. Ok, ya. Bueno, el punto es que vamos a analizar un fragmento de I Have a Dream, uno de los discursos más emblemáticos de este hombre que ven aquí. Espero que ya lo conozcan y si no, yo los animo a ir a leer esta carta, ya sea en español o en inglés. Pero vamos a analizar uno de los fragmentos en inglés. Quiero aclarar, no filosóficamente ni socialmente, sino gramaticalmente. El punto es que, pues, de cierta forma te puede apoyar tal vez un poquito en entender ciertas estructuras, vocabulario y pues que te pique como para querer leerla después. Así que si ustedes están listos, yo estoy lista, vamos para allá. Ok, amigos, debo aclarar que yo no soy nativa del inglés, entonces mi acento obviamente se va a notar. Yo soy fiel fan de que los acentos son siempre buenos. De hecho, podríamos sacar un video respecto a eso, de por qué tenemos acentos, pero pues van a escuchar mi super acento latino, así que sin hate, por favor. Ok, el fragmento dice así. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, 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 we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Wow, o sea, si alguien aquí ya sabe algo de inglés, pues yo creo que entendió básicamente el punto de este pequeño fragmento, solo una parte, pero está súper, súper impactante de la realidad en la que vivía este hombre, Martin Luther King, que a pesar de ya haber vivido la guerra de emancipación de la esclavitud en Estados Unidos en 1863 y él nació en 1900 y cacho a principios, realmente legalmente ya eran libres de la esclavitud, pero socialmente seguían siendo súper oprimidos. Entonces, pues en esta carta él invitaba a los que lo seguían a hacer pues una protesta pacífica, pero para crear tensión política y que las autoridades pues lo pudieran escuchar. Así que bueno, primero vamos a analizarlo y al final les voy a dar un pequeño así rápido contexto cultural y social sobre este hombre, si es que te interesa y te gusta la historia, pues también para que entiendas el contexto de esta carta. Así que bueno, como pueden ver, puse diferentes colores en el texto, ¿sale? Entonces, en color rojo primero va a estar vocabulario nuevo que a mi parecer tal vez pueda servir y que no siempre es tan común conocerlo, ¿sale? Entonces vamos primero con las palabras. Primero tenemos devotees, que en el contexto dice we who are asking the devotees of civil rights. Devotees significa devotos, ¿ok? Después, gained lodging. Esta la verdad es que incluso yo no tenía muy bien el concepto de qué era. El contexto es cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. Y bueno, esto prácticamente es acceder a alojamiento. Aquí estaba hablando de que pues por ser negro, por ser de raza afroamericana, pues no tenían acceso a cierto tipo de hoteles o de moteles, solo tenían que ir a los específicos para los negros o afroamericanos, que pues claro no tenían la misma calidad, no tenían la misma infraestructura que tal vez alguien que era para blancos. Amigos, debo aclarar que yo pienso que el decir la palabra negro
no realmente significa algo discriminatorio, perdón si alguien tal vez es como sensible a eso, pero en verdad no lo digo en forma discriminatoria, sino simplemente pues que es una raza diferente y que tiene el mismo derecho y respeto y valor que cualquier ser humano. Ok, la siguiente es ghetto. Ese ok me salió bien de Estados Unidos. Ghetto o ghetto, incluso en español me parece que sí lo hemos usado, que significa barrio pobre. Y bueno, en esta frase tenemos basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one, que se tienen que mudar. Y bueno, prácticamente que se tenían que mudar de un gueto a otro, o sea, no podían pasar de ciertos barrios pobres que solo eran para afroamericanos prácticamente, ¿no? Y que pues había muchísima pobreza, discriminación y también pues mucha mafia y también inseguridad por crímenes y todo esto. Entonces prácticamente esa era su atmósfera, no podían mudarse a las ciudades o a las zonas o vecindarios que ellos quisieran. Después tenemos stripped, que aquí, atención, muchas veces nos confundimos como en cuanto a la pronunciación con ed. Cuando tenemos una palabra, se llama oclusiva o... se me fue el nombre. Es decir, explosiva, como la P, y tenemos ed, va a sonar como una T. Entonces, stripped, stripped. Stripped significa despojado o quitado de algo, y el contexto es que dice, as long as our children are stripped of their selfhood. Fueron despojados de, también tengo selfhood, que selfhood significa individualidad. Después, la casi última palabra es righteousness, tal vez ya la conoce, significa justicia, ¿no? Y dice, no nos vamos, we will never be satisfied, no estaremos satisfechos hasta que righteousness is like a mighty stream. Mighty stream también es la última, que es una poderosa corriente. Entonces, pues está súper fuerte, ¿no? Que tal vez para nosotros es como súper normal ya esto, pero para ellos no lo era así, ¿no? Bueno, también la elocuencia y la vocación que tiene este hombre para dar discursos, la verdad es que es admirable. Ahora, en azul, como pueden ver, puse otras, que aquí prácticamente voy a hablar como de la estructura o de ciertas frases completas que dan un contexto o un significado específico dentro del mismo párrafo. Primero voy a empezar con la pregunta, es de las primeras que dice, when will you be satisfied? Y esta pregunta está pues bastante completa, ¿no? Tiene casi todos los elementos. Empezamos con una palabra de pregunta, de question words, what, we, who, how, when, ¿no? Una de ellas es when, ¿no? Que es de lugar, ¿no? When, ¿cuándo? Will es el auxiliar de futuro, recordemos eso, ¿no? O sea, siempre que queremos hablar en futuro, la mayoría de las veces, simple, en inglés vamos a usar el will. Después you, bueno, segunda persona, tú, o ustedes también puede ser, ¿no? Es la misma para ustedes y para tú. Ustedes, de hecho, ese es el contexto aquí. Luego, chequen esto, viene be, ¿ok? Be viene del verb to be, seguramente eso, o sea, en México, primaria, secundaria, prepa, siempre vemos verb to be, o sea, la verdad es que estamos hartísimos del verb to be, pero si te das cuenta no está conjugado, porque cuando conjugas verb to be usas is, are, am, ¿no? O en pasado. Pero está, digamos que puro, o sea, está en infinitivo. ¿Por qué? Porque ya con el auxiliar en inglés ya estás usando el futuro, entonces yo ya sé que me hablas en futuro, no hay necesidad de que conjugues el verbo como en español, ¿no? Que el verbo lo tenemos que conjugar dependiendo del tiempo. Esa es una ventaja de aprender inglés, que realmente los verbos no tienen tantas conjugaciones, porque con las auxiliares que vayas agregando, pues ya se da a entender que el verbo pues está en ese tiempo. Entonces lo usamos puro, sencillito. Be. Y finalmente tenemos satisfied, que satisfied es un participio pasado pero que funciona como adjetivo y que es satisfecho. Luego la siguiente frase tenemos as long as, y si ven as long as tenemos en varias partes, tenemos we can never be satisfied as long as the negro is satisfied, as long as our body is heavy with the fatigue of travel, y bueno, creo que ya no veo otros, pero si hay otros me dicen. Y bueno, prácticamente as long as significa en tanto que o mientras que, o sea, entonces en este contexto que dice as long as the negro is victim, pues es como no estaremos satisfechos mientras que o mientras tanto que el negro sea una víctima de los horrores, ¿no? Or as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging, ¿no? Mientras tanto que nuestros cuerpos fatigados no puedan encontrar
una habitación, ¿no? En un hotel. Entonces, as long as, prácticamente toda la frase es mientras que o en tanto que. Una disculpa por el ruido, es que hay mucho aire. Pero bueno, espero que sí se entienda. Después tenemos rolls down like waters. Ajá, esa es la última frase que la verdad se me hizo bastante poética. Que significa literalmente fluya como el agua, ¿no? Que corra como el agua. Y bueno, el contexto es que dice we will never be satisfied until justice rolls down like waters. Hasta que la justicia corra, fluya como las aguas. Es decir, pues que no tenga límites, que no tenga ninguna discriminación hacia los afroamericanos, ¿no? Amigos, de plano me cambié de lugar porque sí estaba viendo mucho aire afuera. Bueno, eso es por la parte de las oraciones o las frases. Y por último, vamos a hablar del otro color que puse, que son ciertas palabras específicas, algunas conjunciones, o letras sueltas que le dan un significado diferente o un elemento diferente a cada frase, ¿ok? Primero tenemos el apóstrofe con S, the S, que en este caso es el posesivo. Siempre que veas una palabra generalmente con apóstrofe y S, estás hablando de que es posesión de algo. Entonces aquí en el contexto tenemos as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto. Entonces estamos diciendo que la movilidad básica es posesión de ¿quién? Del negro, en este caso. De verdad que suena muy extraño decir negro en español, pero no es nada discriminatorio. Entonces ahí, Negro's basic mobility, la movilidad básica de quién? Del negro estamos hablando, ¿no? O sea, puedes decir, that's my sister's car. Ese es el carro de mi hermana, ¿no? Entonces el apóstrofe S es posesivo. Después tenemos el verbo has, que se adivinan a ver de qué verbo es ese, de have, ¿verdad? Y has, ¿por qué cambia? Porque acuérdate, en inglés siempre la tercera persona he, she, it, vas a agregarle S al verbo, y en este caso, como es irregular, pues cambia un poquito la forma, que sería has. Y pues lo tenemos en believes he has nothing. Después tenemos for which, que es el que sigue ahí. Ese está interesante. El for es una preposición que significa por, y el which en este caso es un pronombre relativo. Estamos hablando de una persona. ¿Por quién? ¿Por quién? Y en este caso es relativo, ¿por qué? Porque no está dando ningún antecedente de qué persona específica, nada más está diciendo por quién en general. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que dice, we cannot be satisfied as long as a negro in Mississippi cannot vote and a negro in New York believes he has nothing for which to vote. Nadie por quién votar. Y finalmente tenemos until, que esa es una conjunción que significa hasta. Y en este caso tenemos and we will not be satisfied until justice rolls down like waters. No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua. Qué bello fragmento, la verdad es que a mí me llega muchísimo. Y les digo, no solo por el hecho de que fue por una época tan crucial para la historia norteamericana y la libertad de la raza afroamericana, sino en general de la libertad humana, ¿no? Entonces, yo creo que nos llega a todos porque pues la libertad es algo que todos queremos y que cuando no está, realmente como seres humanos hay mucha impotencia y hay enojo. Ahora sí, vamos con un poquito de contexto sobre este gran hombre que es Martin Luther King. Si hasta aquí no quieres llegar y te sirvió nada más lo gramatical, pues aquí le puedes dejar, pero los que quieran ahondar un poquito más, pues quédense estos minutitos. Así que, ¿quién fue Martin Luther King? Martin, ¿nos puedes decir quién eras? Bueno, según esto, fuiste un pastor bautista afroamericano. Sí, amigos, era cristiano, debo decirlo, y estoy orgullosa porque pues ustedes saben que yo creo en Jesús, y él, bajo sus convicciones cristianas, fue que él empezó a hacer este movimiento de emancipación por los derechos civiles afroamericanos. Él nació en 1929 en Atlanta, Georgia, y fue líder y creador también del movimiento por los derechos civiles en 1955 hasta su asesinato, desgraciadamente, en 1968, en el 68. Que si ustedes recuerdan, en el 68 en México también fue lo del movimiento estudiantil, ¿no? O sea, esa época realmente mundialmente, eso sonó un poco redundante, pero fue un momento de mucho movimiento, de muchos levantamientos de grupos que estaban siendo oprimidos
por las autoridades, ¿no? Algo interesante del movimiento de Martin Luther King es que él siempre estipuló que su movimiento iba a ser sin violencia, solamente una desobediencia civil, y les digo otra vez, esto por los principios cristianos que él tenía, ¿no? O sea, su mayor ejemplo a seguir era Jesús, y él fue un líder que impactó a la sociedad sin matar ni golpear a nadie. Pero claro que desgraciadamente en este tipo de movimientos pues siempre se unen otros tipos de personas con otros ideales, con otras formas de moverse, y pues se combinan, y pues realmente sí hubo violencia, no podemos decir que fue totalmente pacífico. Otra persona que también inspiró mucho a Martin Luther King fue Gandhi, Mahatma Gandhi. De hecho, un movimiento en ese momento de Estados Unidos que era el movimiento de Mahatma Gandhi se asoció con el movimiento de King, y le ayudó a tener patrocinadores y tener fondos, ¿no? Para poder seguir haciéndole publicidad y usar los medios, ¿no? Para poder hacer concientizar a la sociedad, porque realmente la sociedad blanca en ese momento era ajena a lo que estaba pasando con la población afroamericana. O sea, lo que les vendía la social media y la publicidad en general era que ellos estaban bien, que la guerra de emancipación de esclavitud había pasado y que realmente ya tenían los derechos, pero eso no era una realidad, y Martin Luther King lo que quería hacer ver a la sociedad era que les estaban dando como una cortina de humo, ¿no? Y bueno, nada más como contexto de su vida, pues sus papás, como les digo, su papá, su abuelo fue pastor en una iglesia bautista, que después él también fue pastor de esa iglesia. Su papá viajó a Alemania y él presenció el levantamiento del movimiento nazi contra los judíos, y por eso es que él tenía muy arraigado en su ser pues esto del antirracismo, ¿no? Pero de hecho él en la secundaria refutó o negó a Jesús. Él realmente no creía en su momento, pero en la prepa fue que pues sus convicciones volvieron respecto a Jesús y el cristianismo, y fue ahí más fuerte, y decidió después incluso estudiar teología. De hecho, este hombre, o sea, no crean que era de esos como fanáticos religiosos que extremistas, ¿no? Que nada más se movían en nombre de una religión, sino que realmente él estaba estudiado. O sea, él estudió un bachelor o una licenciatura en artes enfocada en sociología, y también tuvo un doctorado en teología sistemática. O sea, realmente no fue nada ajeno. Y bueno, el movimiento que más empezó o que digamos que prendió la flama para que Martin Luther King continuara y tuviera muchos seguidores que se unieran a su causa fue en 1955 con el boicot de camiones en nombre de dos afroamericanas. Tal vez has escuchado, es Claudette Colvin y Rosa Parks, que se negaron a dar su asiento a un blanco en ese momento, porque pues si no había asientos, o incluso si había asientos, los negros, si les decían que le dieran el asiento al blanco, se lo tenían que dar, y no había punto y aparte, ¿no? Entonces estas dos mujeres, una de ellas era una estudiante de secundaria, tenía 15 años, Rosa Parks, decidió no dárselo, y a Rosa Parks la metieron a la cárcel, ¿no? Entonces a partir de eso Martin Luther King, que seguramente estaba como en sus 20s, empezó este boicot, tomó camiones, y gracias a eso logró que la corte de la localidad de los Estados Unidos emitieron una regla de no discriminación en los camiones. Entonces a partir de ahí fue como de la sociedad afroamericana dijo, no manches, o sea, sí podemos hacer algo, pero tenemos que ser duros, ¿no? En esta forma. Y entonces ahí empezó. Después ahí fundó la Southern Christian Leadership Conference, asamblea de liderazgo cristiano, y les digo, recaudó fondos. Y quiero terminar este contexto con otra carta que todos se los voy a dejar en los links, la carta de I Have a Dream en inglés y español, y también otra carta que él escribió desde la cárcel de Birmingham, porque hizo una campaña en Birmingham en 1963. De hecho, donde varios movimientos cristianos lo criticaron por ser tan radical y digamos que levantarse contra las autoridades, porque en la Biblia hay un pasaje que dice que no nos podemos levantar contra las autoridades, el mismo Jesús lo decía, pero él decía, o sea, ¿cómo es posible que ustedes, siendo cristianos y seguidores de Jesús, me digan que estoy siendo muy duro con las autoridades cuando, o sea, sí, puedo seguir a su autoridad, pero ellos están rompiendo todos los otros mandamientos, o no solo mandamientos, sino estándares morales humanos que todos tenemos en nuestra conciencia? O sea, eso no pueden
usar como pretexto que estoy levantándome contra las autoridades cuando ellos están claramente rompiendo la dignidad y libertad y derecho humano que mi gente tiene, ¿no? Entonces en esta carta habla de todo esto. La verdad es que está súper buena, yo los recomiendo, los animo a que la vayan a ver, la vayan a leer y de hecho hay un fragmento que dice: mi idea no es hacer violencia, pero sí crear tensión, y a veces nosotros como seres humanos creemos que la tensión es mala, pero realmente la tensión por una buena causa es importante. La confrontación, a veces como seres humanos no queremos ser confrontados, no queremos ver la realidad de las cosas, porque eso significa tensión, eso significa cambios, eso significa darme cuenta de mi error. Pero lo que quería lograr era crear tal tensión en la sociedad con sus marchas y con sus protestas en frente de los palacios de gobierno y de los ayuntamientos, que tuvieran las autoridades a fuerzas que voltear, ¿no? A ver. Y de hecho en este movimiento, mientras él estaba encarcelado, lograron que el jefe de policía de ese entonces, que y pues se enfrentó a la protesta de Birmingham con, ya saben, con como las marchas feministas, las típicas mangueras con agua, ¿no? A presión, también hubo golpes, y lo feo ahí es que pues había muchos niños y había personas grandes. Entonces pues eso, incluso a Martin Luther King lo tacharon de irresponsable con su gente, o sea, ya saben, siempre se van contra el que les conviene, ¿no? Pero de hecho gracias a eso lograron despedir al jefe de policía. También que ciertos lugares públicos fueran más accesibles para los negros o para los afroamericanos, porque ellos ni siquiera se podían sentar en los cafés públicos, imagínate. Esto en la zona sur, porque de hecho en la parte norte de Estados Unidos, que se acuerdan que se dividió en ese momento la esclavitud entre norte y sur. En el sur había esclavitud, en el norte estaban apoyando para que ya no hubiera esclavitud. En el norte lograron emancipar tal cual socialmente y legalmente esa ley, pero en el sur seguía habiendo mucha discriminación. Y fue King, cuando una vez viajó al norte en la prepa, que se dio cuenta que allá sí había libertad para el negro. Decía, o sea, no puedo creer que yo sí puedo entrar aquí a los teatros, que puedo entrar a un restaurante caro, que puedo ir a una iglesia donde hayan negros y blancos a la vez. O sea, eso era algo que no veía en su parte y en el mismo país, o sea, imagínense. Entonces, bueno, pues eso es lo que logró. Y bueno, desgraciadamente, como les dije, él fue asesinado en 1968 a los 39, casi 40 años. Ni siquiera fue como por problemas de salud, porque la verdad es que sí tenía problemas en el corazón por tanto estrés. Decían que tenía un corazón como de alguien de 60 años. Pero no, en realidad fue asesinado cuando iba a hacer una campaña en Tennessee, apoyando a empleados negros que apoyaban en obras públicas, ¿no? Porque pues tenían salarios más bajos, tenían un trato diferente a los blancos que trabajaban en la misma empresa o en la misma asociación. Entonces él iba a dar un discurso ahí. Y bueno, fue asesinado por James Earl Ray, que pues al parecer este hombre de Estados Unidos ya estaba dentro de movimientos criminales, ya lo habían acusado antes de fraudes económicos y todo esto, entonces ya estaba como dentro de ese ámbito criminal y seguramente estaba dentro de algún movimiento en contra de Martin Luther King, porque empezó a tener mucha renombre entre la social media, ¿no? La prensa, ¿no? Ya para ese momento Martin Luther King era súper renombrado y pues para las autoridades eso era un tipo de riesgo, porque estaba haciendo ver a las autoridades de ese momento en Estados Unidos pues muy mal, ¿no? Cuando en ese momento pues Estados Unidos estaba resurgiendo como potencia y estaba teniendo mucho impacto mundial, y cuando llegó al hospital pues ya estaba desangrado, o sea, prácticamente me parece que le atravesó un cachete y salió como por la espina dorsal, o sea, estuvo por la columna vertebral, perdón. O sea, estuvo bien crítico ese disparo. Pero bueno, pues aún así no dejó de impactar a su corta edad. O sea, la verdad es que es muy impactante su historia. Y por eso tiene mucho más sentido, ¿no? Este texto que les acabo de leer sobre la libertad, I Have a Dream. Y se los dejo en el link. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado este especial, espero que lo hayan disfrutado como yo en hacerlo, les haya sido interesante. Amigos, y también si tienen, como les digo, alguna persona famosa con con un discurso o alguna frase que es inspiradora, pueden ponerlo en los comentarios y puedo hacer algún video igual que este, donde analizamos gramaticalmente en el idioma original y hablamos un poquito también sobre la historia y contexto de esta persona. Y pues nada, nos vemos luego. ¡Mua!